Es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Bueno, aquí estamos al pie del cañón, como todas las semanas, con una palabra que el Señor nos ha dado. Así que ponte cómodo, recuerda darle un like, un share y compártelo para que sea de bendición para alguien más. Y bueno, hoy voy a tocar un tema que puede ser un poco controversial, pero la verdad siento mucho en el corazón hablar acerca de ello. Hemos escuchado o has escuchado mucho o se suele escuchar mucho el Dios me dijo o Dios me habló. Bueno, pues este es el tema que tenemos para este día. Dios me dijo. Y bueno, con esto surge una pregunta. ¿Dios nos habla hoy en día? Y la respuesta es sí. Claro que sí nos habla Dios. Bueno, ¿y cómo lo hace? Es la pregunta. Algunos dicen que escuchamos una voz audible. Otros dicen que Él habla directo al corazón. Y la tercera, que es la más factible, es a través de su bendita palabra, o sea, a través de la Biblia. Dios nos habla al corazón a través de la palabra. Jeremías 33:3. Quiero recitar este versículo y dice así: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. O sea, busquemos al Señor, el Señor va a respondernos, nos va a hablar. Pero entonces con todo esto me surge a mí otra pregunta. ¿Y qué hay de las emociones? Claro, las emociones. Mire, es que muchas veces guiados por nuestras emociones, por ese afán de escuchar la voz de Dios, terminamos escuchando quizás nuestra propia voz. O quizás nuestro subconsciente. O peor aún, quizás a veces se termina escuchando otra Dios que no es la voz de Dios. Y entonces, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos habla? Volvemos y nos preguntamos. Bueno, primero que todo, Dios no es un Dios de confusión. Todo, absolutamente todo lo que viene de Dios tiene que traernos paz. Por eso cuando alguien viene a decirme que trae una palabra de Dios, yo escucho con respeto, pero luego lo filtro, ¿me entiendes? O sea, lo escucho, pero déjame discernir. Primero tenemos que aprender a discernir quién nos está dando el mensaje. Esto es muy importante, quién nos está dando ese mensaje. Porque si de pronto es la hermanita más religiosa de la iglesia, pues créame que uno como que lo va a pensar un poquito. Vamos a meditar muy bien esto. Pero como les dije, no nos podemos mover por emociones. Tenemos que aprender a discernir. Pero yo tengo un testimonio muy bonito. Hay alguien dentro de mi congregación que una vez el Señor utilizó mucho. Una vez yo iba a dar una palabra, me acuerdo, y la palabra era un poco fuerte para la iglesia. Se la comenté a alguien y le dije, mira, esta es la palabra que tengo, me gustaría que me ayudaras a revisar. Y él me decía, esta palabra está fuerte, hermano, ¿usted está seguro que usted quiere dar ese tema? Y yo le decía, hermano, el Señor me la puso, ¿yo qué hago? Y me dejé llenar de ese temor. Y yo le preguntaba al Señor, hasta el último momento antes de grabar esa palabra, decía, Señor, yo no sé, tú verás, yo no respondo, háblame claro, pero yo la voy a dar. Y grabé el mensaje y lo puse. A la semana, estando yo en medio del servicio, se me acerca esta persona y me dice, Julis, el Señor dice que cuando Él te dé una palabra, la sueltes, que Él es quien camina delante de ti. Oh. Cuando esta persona me dijo eso, yo me quedé frío, se me pararon los vellitos, se me puso la piel de gallina y entendí la confirmación del Señor. Esto me pone mucho a pensar. Wow, ¿Dios habla? Claro que sí. ¿Dios confirma? Por supuesto que sí. Y cuando yo estoy en esa intimidad con el Señor, yo tengo esa comunión con el Señor, yo busco al Señor y el Señor me confirma, me habla, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire, Dios habla, pero tenemos que tener
esa comunión para aprender a escuchar su voz. La semana pasada les hablaba mucho acerca de escuchar la voz de Dios. Ahí tenemos que entender quién es que nos habla. Y es que, mire, es muy sencillo. La pregunta es, ¿quién mora en nosotros? Obviamente que es el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ¿quién está en mí y quién está en ti? Pues el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué el Espíritu Santo me manda una razón con otra persona cuando me lo puede decir a mí mismo? Aquí tenemos que discernir. Si viene de Dios, pues Dios nos lo va a mostrar. ¿Y qué dice la palabra? Porque me gusta utilizar la palabra para que no digan que es palabra de Julián o palabra de hombre, sino que nos reflejemos en la Biblia. Y Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber todo lo que habrá de venir. Esto nos dice Juan 16:13. Así que, como podemos ver, Dios sí nos habla, pero lo hace en orden, en espíritu. No es guiado por emociones. Recordemos que Dios es espíritu, Dios no son emociones. Y entonces esto me tiene que llevar al siguiente punto. Dios nos habla a través de su palabra, pero aquí también tenemos que aprender a tener discernimiento y saber entender las escrituras. Miren, uno de los errores más comunes en la palabra es la mala interpretación de la misma. O sea, cuando sacamos un versículo fuera de contexto y tenemos que preguntarnos para quién va dirigida la palabra, en qué época se escribió, cómo, por qué, para qué, dónde. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es importante leer unos versículos antes, es importante leer unos versículos después. Es más, si podemos, mejor todo el capítulo. Esto, créanme, que nos evitaría tanta, pero tanta confusión. Pero tristemente la inmadurez, la religiosidad no nos permite entender y terminamos nosotros tumbando los muros de Jericó. Y bueno, con esto entonces confirmamos que sí, que Dios sí nos habla, pero todo es basado en la palabra. Mire, no hay ni habrá nada nuevo que añadir a la Biblia. Y mire, muchos dicen por ahí que el Señor les dio una nueva revelación, pero esto no es bíblico, no está en la palabra, no existe. Esto no puede ser, no podemos decir algo así, que es que el Señor trajo una revelación nueva. Y mire lo que nos dice la palabra, porque vamos a utilizar la palabra para sustentar lo que yo les estoy hablando hoy. En Mateo 5:18, Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y seguido de esto, quiero llevarlos o recitarles otro versículo. En Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 6 al 9, y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vemos aquí cómo este versículo lo dice 2 veces, vuelve y lo repite. Si alguien te habla algo diferente, sea anatema. Entonces volvemos y nos preguntamos, ¿Dios nos habla? Y vuelvo y les digo, sí, claro que sí lo habla. Mire, Dios lo hizo en el pasado con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, lo hizo con Josué y con muchos otros profetas del pasado. Y si el Señor lo hizo antes, pues yo creo que Él lo puede hacer hoy también. Sabemos y decimos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, lo que cambia son las formas. Mire, no porque Dios se le apareció en forma de zarza ardiendo, entonces lo tiene que hacer ahora y lo tiene que hacer de nuevo para que nosotros entendamos y sepamos que es Dios que nos está hablando. Como les dije, la mejor manera, la manera más exacta que Dios nos habla es a través de su palabra. Y nos lo habla directo al corazón. Wow, al corazón. Y es ahí cuando esa palabra se hace rema, o sea, rema es que se hace revelación a nosotros, que la sentimos que es para ti, que es para mí. Mire, ahí nos habla Dios. Cuando nos sentimos confrontados con la palabra, ahí nos está hablando Dios.
cuando nos edifica, cuando nos transforma, cuando nos da paz, ahí nos habla Dios. En medio de la prueba y con la prueba, ahí también nos habla Dios. Por eso es importante tener nuestra intimidad con el Señor, pues es a través de esa intimidad que nosotros logramos escuchar su voz, que a través de esa intimidad Dios nos habla. Y con esto, pues, de los profetas me reservo mucho. Mire, es un tema extenso que no alcanzaríamos a cubrir en un solo programa. Yo sé que en el pasado el Espíritu Santo venía sobre alguien y daba el mensaje. Dios escogía a esa persona para dar el mensaje. Esto significa profetizar y, como les hemos dicho, el que da el mensaje, pues se le llama profeta. Ahora, lo que pasa es que hoy en día, tristemente, cualquiera se levanta y se proclama diciendo, yo soy el profeta. Y luego ahí van un montón de ciegos creyendo todo lo que el supuesto profeta dice. Pero la verdad que esto a mí no me sorprende para nada, pues la Biblia nos previene y nos pone en aviso de los lobos disfrazados de ovejas, de aquellos que vendrán diciendo falsedades en el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora, lo que en verdad me da tristeza a mí es ver cómo la gente no tiene el discernimiento para entenderlo. Y solo buscan que les calmen sus curiosidades o sus temores cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Pero bueno, como tenemos quizás la mirada en el hombre y no en Dios, pues quizás a veces no buscamos su comunión y por eso entramos en estos temas, ¿verdad? Y por eso no me quiero meter muy adentro acerca de este tema. La verdad que difiero un poco de este tema y nos tomaría mucho tiempo cubrir esta parte de lo que es los profetas. Y créanme que es un tema que sí se debiera tocar y eventualmente lo tocaremos. Así que, ahora lo que sí tengo claro es el don de profecía. Eso es otra cosa muy diferente que también lo podremos tocar en otro tema, en otra charla. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es quien nos convence de pecado y Él quien es quien nos da a saber toda la verdad, como dicen las Escrituras, entonces aprendemos a discernir qué viene de Dios y qué viene del hombre. Entendemos cuando habla Dios y cuando son palabras guiadas por un momento de emoción, quizás de nuestro corazón, y que algunas veces no son ni siquiera malintencionadas, pero no dejan de ser palabras de hombre. Así que necesitamos examinarlo todo. Yo los invito, como dice la palabra, retengamos lo bueno y aprendamos a discernir. Yo no estoy diciendo que Dios no puede utilizar a alguien para darnos un mensaje. Dios lo puede hacer. Yo lo he visto, lo he experimentado. Lo que tenemos que aprender nosotros es a discernir qué viene de Dios, qué es en realidad de Dios, a filtrarlo. Y quiero terminar con este versículo en Timoteo capítulo 3 del versículo 16 al 17. Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si lo que escuchas no es, o lo que escuchamos quizás no es, no se contradice lo que dicen las Escrituras y es confirmada por la palabra de Dios, entonces créanme que sí estamos escuchando la voz de Dios. Pues miren, lo que Dios dice se va a cumplir. Se cumple porque se cumple. Si es palabra de Dios, créanme que se va a cumplir. Así que espero que les haya quedado un poquito claro este tema y recordemos lo que hemos hablado hoy. Recordemos que cuando damos un mensaje de parte de Dios, en ese momento, o en ese momento cuando estemos en la presencia de Dios, se nos va a pedir cuenta por lo que hemos enseñado, por lo que hemos predicado, por lo que hemos dicho. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso. Y también cuando recibamos un mensaje, también aprendamos a discernir qué viene de Dios. Y como les decía ahorita, lo que viene de Dios se va a cumplir. Se cumple porque se cumple. Si es palabra de Dios, entonces se va a realizar. ¿Y qué tal si me regalas un minuto? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tema. Señor, yo sé que este es un tema un poco controversial y es difícil a veces de aceptar. A veces tenemos nuestras creencias, Señor, y hemos venido y se nos han enseñado muchas cosas, Padre. Pero yo te pido que a través de las Escrituras, Señor, tú nos abras el discernimiento y el entendimiento, Señor, de poder entender cuando
alguien viene de parte de ti, Señor. Enséñanos a discernir en el Espíritu cuando es tu palabra, Señor, cuando viene de ti, Señor. Enséñanos a entender que tú das una confirmación, Padre, y que toda palabra que viene de ti, Señor, tiene que traer paz a nuestros corazones. No puede crear tristeza, no puede crear temor, no puede crear confusión, Señor. Padre, quita de nosotros ese sentimiento de emoción en todo momento, de querer buscar, Señor, que alguien nos dé una palabra para sentirnos tranquilos, Señor, cuando sabemos que en ti, Señor, está tu palabra, Señor, porque ¿a quién más podemos ir, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Tú dices en tu palabra que vengan en ti los que estén cansados, trabajados, que tú nos darás descanso, Señor. Tú dices, Padre, que el que beba de tu pan, el que beba de tu sangre nunca tendrá sed, y el que coma de tu pan nunca tendrá hambre, Señor. Y cuando venimos a la Escritura, Señor, ahí, Padre, tú nos hablas. Abre, Señor, ese discernimiento, danos esa sabiduría. Tú dices en tu palabra que tú das sabiduría a todo aquel que te la pida, Señor. Yo te pido que tú nos hables a través de este tema, Señor, a través de tu palabra, Señor. Trae paz a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerda darle un like, un share y compártelo para que sea de bendiciones para alguien más. Chao, chao. Nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.